como todos sabemos, el sistema electoral español está deliberadamente diseñado para manipular los resultados. Distorsiona el porcentaje real de votos con el fin de favorecer a las mayorías. Hablando de las elecciones regionales asturianas, por ejemplo, no hay que ir muy lejos para darse cuenta de la injusticia amparada por el sistema de circunscripciones. Por ejemplo, el partido más representado en la Junta tiene 16 representantes, que es uno más que el segundo, que tiene 15. Hasta ahí es normal, a pesar de haber recibido 200 votos más este último. O sea, el segundo tiene 200 votos más que el primero. Yo no lo entiendo. En Asturias, el voto tiene un valor distinto dependiendo de dónde votas. Un último ejemplo de la falta de igualdad de derechos entre los ciudadanos. ¿Somos o no somos iguales? Los votos nulos, que fueron el doble que los votos de 2007, los blancos y las abstenciones, suman casi 25.000 votos en total en Asturias, que es una cantidad mayor que los habitantes de muchas ciudades de este Principado. Eso da que pensar. Ahora, a nivel nacional, ¿cómo es posible que un partido que obtuvo poco más de 8 millones de votos, que es menos de la cuarta parte del total de electores del censo electoral, pueda acomodar al 41% de los alcaldes de este país? Por otra parte, la suma de votos en blanco, nulos y abstenciones en las elecciones de hace 2 días representan un 35%, que en caso de haber sido asignadas a un partido habrían supuesto una mayoría simple. Hay en este país 12,5 millones de personas desencantadas con cualquier programa político que no son tomadas en cuenta para nada. No vamos a hacer una metáfora, vamos a decir lo que dicen los medios, los periódicos y la televisión. Quien ganó las elecciones fue el partido del descontento y de la indignación. Bueno, hasta ahora hemos estado luchando desde esta plaza porque este movimiento era una respuesta espontánea de gente sin organizar. Sin embargo, creo que ahora podemos hablar de una organización, no hablando de organización como institución, sino como agrupación ordenada a la que pertenecemos todos. Y como tal, deberíamos preguntarnos si desde aquí podemos crear la infraestructura suficiente para lo que pretendemos hacer. Creo que es difícil desde una plaza poder montar lo suficiente como para que lleguemos a algún lugar. Necesitamos un lugar que situemos como sede, en la que podamos realizar las tareas que realizamos aquí, pero sin la incertidumbre de si vamos a tener electricidad, sin que tengamos que mirar al cielo temerosos de la lluvia o no sepamos si nos alcanzará el ancho de banda para comunicarnos con otras sedes en streaming. Entonces propongo que entre todos reclamemos un local que cubra las necesidades básicas de este movimiento y que se lo reclamemos al ayuntamiento, que posee, entre comillas, inmuebles con estas características. Y digo posee, entre comillas, otra vez, porque en realidad son nuestras, están a nuestra disposición y las vamos a utilizar. Que aunque este sea un sitio simbólico y debamos acudir, no estaría de más, para lo que decían por aquí detrás, dar a conocer todo esto a los barrios, hacer este tipo de concentraciones por todos los barrios de Gijón, ¿de acuerdo? Porque yo creo que es muy interesante que la gente se acerque a ver esto, la gente participe en las actividades, porque muchas veces simplemente la distancia que hay entre los barrios pues dificulta eso. Y al hilo de lo que decía un compañero ayer sobre cómo captar gente que no sea sospechosa de izquierdas o este tipo de cosas que se está hablando estos días, pues sería muy interesante ir a esos barrios que no son sospechosamente de izquierdas. Es decir, intentar abarcar todo Gijón y concentrarnos en todo Gijón y a los pueblos, zonas rurales, efectivamente a todos. Estábamos durmiendo, arropados por las mantas de papás, recostados en las cómodas almohadas billetescas de abuelito. No tengo 24 años, tengo 8 días. Estábamos durmiendo el sueño del imbécil, un sueño profundo como el cráter de la burbuja inmobiliaria, profundo como los bolsillos de un amplio porcentaje de consejeros. Éramos la juventud, la flor y nata, el futuro, el porvenir, que como dijo Ángel González, nunca viene. Si más mañana que el Corte Inglés, ni más ayer que Mediamar, yo no soy tonto, sí, lo era y lo éramos. Estábamos jodidos, estábamos dormidos y estábamos durmiendo. Estábamos jodidos porque nos estaban jodiendo. Salió el sol, despertamos, no cambiamos a Beltic, cambiamos el sistema.
Sí, a día de hoy ya hemos cambiado algo en el sistema. Ya no somos tan masa borreguil. Los jóvenes se hicieron viejos, maduros, vamos. Los viejos, y digo viejos y no mayores porque para mí nunca tuvo nada de malo la palabra viejo, demostraron que la juventud no es cuestión de arrugas sino de ideales. No hablo de derecha ni de izquierda, no se equivoquen. Hablo de justicia y honestidad, que es la cola para una libertad y una democracia de verdad. Volverán con su cloroformo informativo a dormir a su rebaño aventurero. Será tarde. El reflejo de nuestro sol en su ansiado petróleo les habrá quemado ya el pañuelo. Blas de Otero dijo: pido la paz y la palabra. Sigamos la lucha siempre del lado de la paz, y muchas gracias por darme la palabra. Al principio me veía un poco solo intentando explicar que esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas. La primera vez que cogí el micrófono comenté algo así, que esto no era cuestión de colores sino de valores, y parece que si la gente moderada como yo no sabe hablar porque es moderada y está a su bola, el discurso que hay marca un camino, y aquí no es cuestión de caminos, sumamos todo o nada. Hablando de ideologías ni de nada, para mí no sois compañeros, sois desconocidos y a lo mejor vecinos, y que nadie se sienta ofendido, por favor. La primera vez que salí a explicar esto aquí, salí todavía mucho más nervioso que ahora, sin dormir, porque veía que si me quedaba dormido me comían el micrófono y perdía mi revolución, y ese fue el primer cartel que hice. Yo sin acritud ninguna, si seguimos perdiendo el tiempo con estos rollos ideológicos, mis ojeras cada vez van a ser mayores, mi garganta peor, mi estómago peor, y yo cojo mi cartel de esta es mi revolución y me voy, nada más. Voy a hablar como periodista que soy, porque se habla mucho de la comunicación, de los medios de información, y creo que es muy importante estar bien informado, es fundamental la información. Yo creo que estas últimas elecciones, por lo menos en Asturias, nos dejan una conclusión básica, sencilla, y es que algo que ya sospechábamos todos, la información está manipulada, pero los ciudadanos están cada vez menos manipulados por la información. Esto lo digo porque es evidente que el candidato más votado, el partido que ganó, fue ninguneado por los medios de comunicación de masas, y aún así ganó. Esto es una buena noticia, nos guste o no el candidato, porque cada vez entendemos más los entresijos que hay en los grandes medios en Asturias. Podemos hablar de cada uno de ellos, de los intereses que mueve a la Nueva España, al comercio, a la Voz de Asturias o a la TPA. Podemos leer sobre ellos en algunos medios que no son de masas, y esto es algo que debemos hacer. Debemos de conocer cuáles son los intereses que mueven a los periódicos y a los medios de comunicación que leemos. Debéis informaros de qué es lo que hay detrás de las manchetas y de las moscas de televisión. Yo, por ejemplo, pues para ir a votar me puse una nariz de payaso. Es un poco una estupidez, y muchos de vosotros diréis ¿por qué esa chorrada, no? Y yo también me lo pregunté, por supuesto, después de hacerlo. Y creo que llegué a la conclusión de que yo creo que tendría que votar. Mi convicción es que debía votar, pero necesitaba que se viera en mi cara, claramente todo el mundo pudiera ver cómo me siento cuando voto. Que me imagino que cuando se armen los gobiernos en los municipios, en los ayuntamientos, la presión va a ser para adelantar las elecciones generales. Ahí es donde nos deberíamos de mover todos y hacer un referéndum de que no las queremos, porque en 10 meses sí que nos podríamos formar y podríamos hacer realmente un movimiento de concienciación ciudadana para votar lo que realmente se quiere. Vamos por los bancos. Ni un duro más de nuestro dinero público para rescatar a ninguna entidad financiera, banco o caja. Entidades que sangran las cuentas públicas desde el inicio de esta crisis, que ellos mismos produjeron a sabiendas, para que así sus directivos sigan cobrando sus comisiones milmillonarias. El banco que tenga que quebrar, que quiebre. Y el dinero para el pueblo, que lo tenía ahí guardado. Crear un departamento de atención al cliente para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y para todos los funcionarios, sean de la índole que sean, para que se dirijan al pueblo con educación, respeto y siempre con una sonrisa en la boca. La democracia es el gobierno del pueblo, porque uno de los mecanismos de participación directa que es la iniciativa legislativa popular, no puede ir en contra de una ley orgánica, no se puede reformar la Constitución o no se puede tratar materia fiscal.
o el referéndum, que sería otra buena manera para que conocieran nuestras inquietudes, pues al final el ciudadano solo dice sí o no a las propuestas que dicen ellos.